Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos que se esconden a plena vista. Hoy vamos a sumergirnos en un enigma que ha estado circulando en los rincones más oscuros de Internet, una imagen que ha desconcertado a miles y que ha dado pie a un sinfín de teorías. ¿Quién es la misteriosa mujer que acompaña a Khan al salir del baño? Sí, han escuchado bien. Esa fotografía, ese instante fugaz, se ha convertido en el epicentro de una tormenta de especulaciones. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para intentar poner un poco de orden en este caos de interrogantes. Antes de zambullirnos de lleno en este fascinante misterio, les recuerdo que si aún no son parte de nuestra comunidad de detectives, este es el momento perfecto para dar ese clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir desenterrando verdades. La imagen en cuestión, para quienes no la hayan visto, muestra a un hombre, al que muchos identifican como Khan, saliendo de lo que parece ser una puerta de baño. Lo que llama la atención, lo que desata la curiosidad, es la figura que lo acompaña, una silueta femenina, difusa, enigmática, que parece emerger de las sombras o tal vez de la propia pared. No se distingue su rostro con claridad, su vestimenta es ambigua y su presencia, su presencia es perturbadora. Es una persona real. Una entidad espectral. Una elaborada puesta en escena. Las posibilidades son tan vastas como nuestra imaginación. Lo primero que debemos abordar es la autenticidad de la imagen. En la era digital, la manipulación expande cada día. Sin embargo, por más que se ha analizado, por más que se le ha pasado por todos los filtros y programas de mejora de imagen, la fotografía parece conservar una cierta naturalidad, una crudeza que desafía la explicación fácil. No se aprecian artefactos digitales evidentes que delaten un montaje burdo. Claro, esto no descarta por completo la posibilidad de una manipulación experta, pero sí nos da un punto de partida. Si no es un montaje, entonces estamos ante algo diferente. Ahora, ¿quién es este Khan? La información sobre él es escasa y fragmentada. Se le asocia con círculos artísticos, quizás un fotógrafo o un artista visual, lo que podría explicar tanto la naturaleza de la imagen como la posible intencionalidad detrás de ella. Algunos rumores apuntan a que la fotografía fue capturada en un espacio privado, un estudio o una residencia, lo que añade una capa de intimidad y misterio. Si la mujer es una invitada, una amiga, una pareja, ¿por qué la oscuridad? ¿Por qué esa aura de secreto? Las teorías se multiplican como conejos en primavera. La más popular, la que más morbo genera, es la de la aparición fantasmal. La iluminación tenue, la figura etérea, la aparente ausencia de un contexto claro, todo ello alimenta la idea de un espíritu capturado en una fracción de segundo. Hay quienes aseguran que Khan, o quien quiera que sea el protagonista, tiene una conexión con lo paranormal, que ha experimentado encuentros sobrenaturales o que incluso investiga estos fenómenos. Si esto fuera cierto, la imagen cobraría un significado completamente distinto, pasando de ser una curiosidad a un posible registro de una actividad paranormal. Podría ser el fantasma de una persona que habitó ese lugar. O quizás una manifestación ligada a la propia energía del lugar o de Khan. Otra línea de investigación se centra en la interpretación artística. Si Khan es un artista, esta imagen podría ser una obra conceptual. La mujer no sería una entidad real, sino una representación simbólica. ¿Simbólica de qué? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Podría ser la musa a la sombra del artista, la dualidad de la mente, o incluso una crítica a la forma en que la sociedad percibe la privacidad y la intimidad. La opacidad de la figura femenina podría representar lo desconocido, lo inefable, aquello que no podemos comprender completamente. El hecho de que salga de un baño, un espacio íntimo y personal, refuerza esta idea de explorar los recovecos de la psique humana o de las relaciones. No podemos dejar de lado la posibilidad de una simple casualidad, aunque suene menos emocionante. Quizás la persona que acompañaba a Khan era una amiga, y las condiciones de luz, el ángulo de la cámara, o incluso un problema técnico crearon esa ilusión de misterio. A veces nuestra mente busca patrones y significados donde no los hay, especialmente cuando se nos presenta una imagen intrigante. Sin embargo, dada la repercusión que ha tenido, es difícil desecharla como una simple anécdota. Pero, ¿qué pasa si profundizamos un poco más en los detalles de la imagen? Si ampliamos y analizamos los contornos, las sombras, la posible textura de la tela que podría estar vistiendo.
Algunos observadores más minuciosos han intentado discernir algún rasgo facial, algún detalle que humanice a la figura. Las respuestas son contradictorias y en la mayoría de los casos, se basan en proyecciones. Unos ven una cara triste, otros una sonrisa enigmática, e incluso hay quienes juran haber distinguido el contorno de un ojo. Esta ambigüedad es precisamente lo que la hace tan fascinante. Nos obliga a mirar, a cuestionar, a imaginar. Podríamos considerar la posibilidad de un evento escénico preparado. Imaginemos que Khan está realizando una performance, o que está colaborando con otro artista en un proyecto visual. En este escenario, la mujer podría ser una modelo, una actriz, o incluso una parte integral del concepto artístico. La misteriosa mujer sería una construcción deliberada para generar intriga y debate, para que nosotros, los espectadores, nos convirtiéramos en parte activa de la obra, especulando y creando nuestras propias narrativas. Otra perspectiva a explorar es la psicológica. El baño como espacio está asociado a la introspección, a la vulnerabilidad, a la desnudez, tanto física como emocional. La presencia de esta figura enigmática en ese contexto podría simbolizar algo que emerge de las profundidades del ser de Khan, algo que él mismo está confrontando o integrando. Podría ser un aspecto de su propia personalidad, una preocupación oculta, o incluso una manifestación de su subconsciente. Y si nos ponemos un poco más audaces, podríamos especular sobre rituales o prácticas esotéricas. En algunas culturas, se cree que las energías de las personas y los lugares pueden manifestarse de formas inesperadas. Si Khan tuviera algún tipo de práctica espiritual o esotérica, la figura podría ser una manifestación energética, una guía espiritual, o incluso una entidad atraída por su energía. Esto por supuesto entra en el terreno de lo más especulativo, pero no debemos descartar ninguna posibilidad cuando nos enfrentamos a un misterio de esta magnitud. Además, pensemos en la difusión de la imagen. ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Fue publicada por el propio Khan? ¿O fue filtrada? La forma en que la información se propaga a menudo nos da pistas sobre su origen y su propósito. Si fue publicada intencionalmente, el objetivo es claro: generar debate e atraer atención. Si fue filtrada, podría ser un descuido, una filtración intencionada para generar pánico o curiosidad, o incluso un acto de alguien que buscaba exponer algo. Para intentar arrojar un poco de luz, hemos investigado en foros de debate, grupos de conspiración y redes sociales. Las teorías varían desde lo más mundano hasta lo más extraordinario. Hemos encontrado a personas que afirman conocer a Khan y desmienten cualquier actividad paranormal, diciendo que es solo una amiga y que la foto salió mal. Otros, en cambio, comparten anécdotas similares y aseguran que la presencia de esa figura no es casualidad. Es un verdadero crisol de opiniones y experiencias. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo lo que tenemos son interpretaciones y especulaciones. La belleza de un misterio como este reside precisamente en su falta de resolución clara. Nos invita a usar nuestra propia imaginación, a cuestionar lo que vemos y a construir nuestras propias verdades. La mujer del baño de Khan se ha convertido en un lienzo en blanco sobre el cual proyectamos nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestra fascinación por lo desconocido. Podemos analizar la composición de la fotografía. La forma en que Khan está posicionado, su expresión, la forma en que mira hacia adelante, como si estuviera ignorando o no notando la presencia de la figura. Esto podría indicar que él mismo no la ve, o que está acostumbrado a ella, o que la está evadiendo. La figura femenina, por su parte, parece estar en un segundo plano, pero con una presencia innegable. Su silueta se funde con la oscuridad, creando un contraste impactante con la figura de Khan, que parece estar emergiendo hacia la luz. También debemos considerar el contexto cultural y las creencias populares sobre apariciones y fenómenos inexplicables. En muchas culturas existe la creencia en espíritus acompañantes, energías residuales o incluso guardianes. Si la imagen resuena con estas creencias, es natural que las personas recurran a ellas para intentar darle una explicación. En resumen, nos encontramos ante un enigma visual que desafía una explicación sencilla. La misteriosa mujer que acompaña a Khan al salir del baño es, por ahora, un símbolo de lo desconocido. Ya sea una persona real en circunstancias extrañas, una manifestación paranormal, una obra de arte conceptual o una ilusión óptica potenciada por nuestras propias expectativas, su imagen nos ha cautivado y nos ha hecho reflexionar.
Hemos explorado diversas teorías, desde lo más terrenal hasta lo más sobrenatural, y cada una aporta una pieza al rompecabezas, pero ninguna lo resuelve por completo. Y hasta aquí nuestra investigación de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón del misterio. La verdad es que a veces, los enigmas más interesantes son aquellos que nos dejan con más preguntas que respuestas, ¿no creen? Les invito a que compartan en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta misteriosa figura. ¿Es real? ¿Es un fantasma? ¿O es algo completamente diferente? Me encantaría leer sus teorías y especulaciones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos para que también se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del misterio. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.